Listo, un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Yo soy instructor del Centro Metalmecánico del SENA Distrito Capital. Mi presencia física es desde la ciudad de Manizales. Los acompaño hoy a la primera clase en línea, conferencia web o sesión en línea del curso Competencias Ciudadanas Saber Pro. El objetivo del día de hoy es brindarle la bienvenida a todos los participantes, exponer las generalidades del curso, la metodología de trabajo, el cronograma y todas las indicaciones y directrices de trabajo de la primera unidad, y se va a dar un paneo general sobre todo, inclusive ingreso a la plataforma del curso. La agenda propuesta para el día de hoy es saludo inicial. Todos los que vayan ingresando les pido el favor que tengan micrófono apagado, cámara apagada, para que no tengan inconvenientes pues en el transcurso de la sesión. Y algo muy importante, si se van generando dudas, las escriben aquí en el chat aquí de la sesión en línea. Si evacúo un tema o algo y surge alguna duda, pues levantan la mano y ya entonces si algo les doy el uso de la palabra. Pero esta es la agenda que vamos a trabajar. Primero el saludo inicial, el manejo de las herramientas en línea, paneles y reglas, el menú de la plataforma del curso, la socialización del cronograma de actividades calificables y después vamos al contenido temático de la unidad 1, que hoy vamos a tratar la competencia emocional, la sesión de preguntas y conclusiones. Primero, para ingresar al curso, lo primero que tenemos que hacer es una forma rápida, es si yo digito www.senavirtual.edu.co, automáticamente me loguea al acceso de la página y vamos a ver en este campus virtual la forma de llegar. Otra forma, busco Sena Virtual o Sena Territorio Virtual. También en los equipos puedo descargar de la tienda la aplicación móvil Sena Territorio para que puedan navegar y acceder a los recursos del curso ahí también directamente desde su dispositivo móvil. La otra larga es ingreso por Sena Sofía Plus con mi rol de aprendiz. Recuerden que cuando ingreso a Sena Sofía Plus le aparece aspirante, entonces le debes cambiar a aprendiz y ahí aparece el menú donde tú vas a buscar complementaria virtual o fichas de caracterización y te manda, y cuando haces clic ahí te va a mandar otra vez a esto, por eso es la ruta larga. Y cuando ingresas, tú debes de ingresar tu usuario y contraseña para acceder. Y ahorita les voy a compartir cómo accedemos a la plataforma y lo damos en tiempo real en los recursos del curso. Siempre va a aparecer tu nombre, si tú le configuraste puedes editar la información ahí, tu fotografía y tus datos de contacto como tal. Eh, eh, el sobrecito quiere decir mensajería instantánea, se va a mandar un mensaje por ahí. Entonces aquí, esa mensajería yo la consulto en el horario generalmente de trabajo. Pero también creé el canal WhatsApp, que ahorita también les voy a mostrar cómo es el acceso, aunque se envió con el correo de bienvenida y están los anuncios del curso. Y ese, aunque yo digo, porque por parámetros del curso hay que especificar qué día se atiende, pero pues está a las 24 horas. Si, por ejemplo, ahorita estoy en sesión en línea, si alguien me hace una pregunta por ahí, pues no lo va a responder porque estoy en sesión en línea, así con cada curso, o si estoy calificando otra actividad, pero cuando me desocupe yo les daré de una vez la respuesta respectiva. Y también van a encontrar los cursos en los que tienen acceso. Una vez ingresen al curso, van a encontrar el nombre del curso y el número de ficha y van a encontrar este menú donde está anuncios por excelencia, que son los que pasan, contenido del curso, antes te abre otra pestañita donde vamos a ver toda la información del curso que tenemos consolidada. Foros, si quiero ir directamente a foros, pues voy a ver los foros que tiene programado el curso. Evidencias, me manda directamente a talleres, a los talleres que tenga lista. Esta de sesiones en línea no la vamos a utilizar porque nosotros estamos utilizando el Meet. ¿Yo por qué utilizo el Meet? Porque ha sido estable, no he tenido inconvenientes y a veces cuando se hace por los recursos que tengo aquí me ha generado problema y entonces yo trato de hacerlo donde he sido estable y que lo he trabajado durante los últimos 2 años. Lo mismo el chat he utilizado WhatsApp, que es la forma más rápida de comunicación para ustedes. Algunos en sus planes de datos tienen el WhatsApp gratis, entonces si alguna inquietud la hacemos por ahí. También tenemos, ustedes van a observar que van a encontrar, dice evaluaciones, los cuestionarios. Para este curso no tenemos cuestionarios. Van a encontrar de pronto un botón de sondeos, que esos sí son los que aparecen ahí, más abajo.
Wiki no tenemos, galería tampoco, portafolio de evidencia, es que ustedes ven la información de ustedes. Calificaciones, entonces ustedes ven al centro de calificaciones las actividades que hay. Grupos, cuando configuramos por grupos o proyectos o rutas, entonces esto es lo general del curso. Entonces ya vamos a hacer la explicación del menú de la plataforma y la socialización del cronograma. Entonces en este momento voy a cambiar, porque estaba compartiendo nada más una pestaña, voy a dejar de compartir ahí y voy a compartir ya toda la pantalla para que damos el acceso al curso y al menú del curso como tal. Si hay alguna pregunta mientras tanto, por el momento, antes de que, mientras compartimos toda la pantalla, bien pueden levantar la mano y damos el uso de la palabra. Si no, continuamos. Listo, aquí estoy compartiendo toda la pantalla. Entonces, la forma de ingresar al curso, la corta, entonces, www.senavirtual.edu.co. Cuando yo ingreso ahí directamente al Sena Virtual, me va a cargar la plataforma Territorium, donde tenemos todos los cursos virtuales del Sena. Si yo no estoy inscrito activo en ninguna formación, pues no voy a ver nada, me va a decir que no tengo acceso, pero una vez fueron matriculados, generalmente el acceso duró 24 horas. Sale esa ventanita emergente, yo ahí la cierro, entonces voy a hacer clic donde dice aquí en el botón ingreso cursos LMS Sena. Entonces le hago clic ahí y me va a aparecer esta otra ventana donde le debo colocar el tipo de documento, entonces de acuerdo al tipo de documento que yo tenga, el número de documento sin puntos y la contraseña, que es la misma con que ingreso a Sena Sofía Plus. Él trata a veces de autocompletarle. Mi recomendación siempre digítasela porque a veces en la autocompletación te genera errores y no puedes ingresar. Entonces ya que le de ingresar, ya tú le defines si quieres que el navegador te guarde la contraseña o no para esa parte. Y entonces ya me va a cargar la plataforma del curso, que es como la habíamos visto aquí. Entonces entramos aquí y vamos a cargar esto, donde vamos a ver todos los cursos, toda la información del menú del curso. Ahí me está cargando. Si vemos, entonces siempre te va a aparecer tu nombre. Si tienes fotografía asociada en tu perfil, te va a aparecer la fotografía. Esta primera parte, aquí tú vas a encontrar los anuncios. Entonces aquí yo cierro esta ventanita emergente. Y aquí vas a ver los cursos que tienes tú en inscritos, ya sea en tu calidad de instructor o en tu calidad de aprendiz. Yo generalmente en esta vez, como tenemos cursos diferentes, yo a cada curso le creé un canal WhatsApp diferente. Entonces, si me preguntan por el chat WhatsApp del curso, yo ya sé que es de ese curso respectivo. Pero si alguien me escribe por el WhatsApp privado, yo le voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es su nombre? Y cuál es el número de ficha y el nombre del curso para orientarme. Porque alguien me escribe, entonces no sé quién es, puede ser de esta formación que es titulada un tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información. Tengo dos grupos. Tengo el curso caracterización y uso de los PLCs, controladores lógicos programables PLC1, introducción a sistemas de automatización, o si es de ustedes, a competencias ciudadanas. Y te va a aparecer este número. Este es el número que siempre identifica. Cuando ustedes se inscriben, el SENA coge y empieza a agrupar de acuerdo a la oferta hasta completar 80, y cuando un instructor está disponible, lo asigna, entonces esa ficha indica, más tiene ficha asignada, que ese instructor va a dar la formación, y sobre esas que se empieza todo el proceso formativo y se hace lo que se conoce como la trazabilidad. Desde que se inscribió ya el proceso de matrícula, que fue el día de ayer que inició el curso, y donde se asocian al sistema del SENA, la plataforma que maneja todo lo educativo se llama Sofía Plus, y en esa plataforma quedan matriculados, pero se sincroniza. Mientras se sincroniza y tienen acceso a esta plataforma, a veces les demora 4 o 8 horas. Entonces, ya por la tarde, finalizando la tarde, fue que tuvieron acceso aquí al menú del curso. Aquí ustedes están viendo, este es mi menú como instructor.
Ya si yo le digo menú como aprendiz, van a ver anuncios, participantes, contenido, calificaciones. Y la diferencia es que en el menú instructor, yo soy la primera parte, pero yo aquí más abajo me va a aparecer es centro de calificaciones, no calificaciones. Entonces, porque esta es mi visión como instructor. Aquí voy a ampliar la pantalla para que se nos vea un poquito más grandecito. Entonces, este es el menú que tengo por excelencia. Siempre entra por la parte de anuncios y siempre va a aparecer el indicador del número del curso, 260-8732. Los anuncios son los que aparecen aquí por defecto. Entonces, esta información donde tengo los anuncios es lo que ha publicado el instructor. Si quiero ver los antiguos, en la parte de más abajo dice ver más, pero el primer anuncio oficial es este de bienvenida al curso, donde se les dice que ustedes están en el curso Competencias Ciudadanas, que este número de ficha que lo identifica, mi nombre como instructor que lo va a orientar, que inicia el miércoles 3 de agosto y por fecha Sofía Plus termina el miércoles 31 de agosto. Pero en nosotros nos dan 2 días antes para hacer el cierre, para sacar estadísticas, cambiarle de estado, entonces el curso va a estar disponible hasta el 30 de agosto, 7 de la mañana, ese es el plazo para enviar evidencias. Recuerden que es un curso de 100% virtual. Todo está disponible desde hoy hasta final. Entonces, cada uno va de acuerdo a su ritmo. Entonces, hay algunos que se adelantan, envían la guía de aprendizaje, estudian los materiales y desarrollan las actividades. Estas sesiones en línea nos ayudan a como afianzar, confrontar, aclarar inquietudes, lo mismo el canal WhatsApp, pero son espacios voluntarios de comunicación. Si tú no quieres ingresar a la sesión en línea, no puedes porque estás trabajando o al chat WhatsApp, es un apoyo más que tenemos. Lo importante es que todas las actividades que tengamos en el curso se deben de hacer directamente desde la plataforma. ¿Eso qué quiere decir? Yo por correo electrónico ni WhatsApp les voy a evaluar ni les voy a dar puntos de vista de evaluaciones o actividades del curso. Ya si tienen algo general, o aclaramos. Ya si tienes una duda puntual, lo hacemos directamente desde el curso, por dudas, inquietudes o los espacios que tenemos. Y aquí te dice dónde consultamos el cronograma cuando ingreso a contenido de curso. Hay una parte proyecto, cronograma, que es cuando les decía aquí, digo contenido del curso, te abrir otra ventana y esto te salen carpetas donde vas a ver toda la información de acá, que ahorita vamos a ingresar. El segundo anuncio dice apertura del curso, donde te dice, tú puedes ver los tutoriales, el manual del aprendiz, la información del curso y actividades iniciales, y uno de apertura unidad temática. Entonces, cada semana, el curso está estructurado por semana, son 4 semanas, entonces siempre va a haber un mensaje de apertura y va a haber otro de cierre cuando finalice la semana, pero eso no quiere decir que las actividades dejen de estar disponibles, siempre van a estar disponibles para ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el martes 30 de agosto, 7 de la mañana. Después de esa hora, yo les quitaré el acceso al curso, no podrán acceder porque tenemos que hacer las estadísticas. Si alguien hace todas las actividades y aprueba todas las actividades para aprobar el curso, tiene que esperar después del martes 30 de agosto para cambiar el estado para que sea por certificado. Si alguien se atrasó y no envió nada y alcanzó hasta ese martes 30 de agosto, 7 de la mañana, listo, no hay problema, ya por eso se pasa el proceso de evaluar. Pero ya después de ese día no tendrán acceso, no tendrán. Entonces siempre en cada mensaje de apertura, de cuándo a cuándo empieza la semana, el resultado de aprendizaje, porque el SENA trabaja por competencias, y de acuerdo a competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades que se organizan, estas actividades, cada uno le va a apuntar si va a aprobar o no un resultado de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a ese, se configura, entonces, si aprueba los resultados de aprendizaje, entonces este tiene 4 a aprobar al curso. Para esta primera unidad tenemos este primero, que es identificar los procesos emocionales orientados hacia la construcción de habilidades, por eso digo, vamos a hablar de la competencia emocional. Y hay unas actividades, yo les digo, unas opcionales es voluntarias. Hay un sondeo inicial y hay una calificable que es el taller, de acuerdo, pero pues ya para hacer ese taller lo ideal es que tú veas el contenido del curso. Y aquí los espacios que tenemos de comunicación, te recuerda foros o canal de comunicación WhatsApp. Este otro es el canal donde yo les digo para vincularnos al chat WhatsApp. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Le hago clic a este enlace y cuando abro este enlace, él me va a cargar la pestañita de ingreso al chat WhatsApp. Entonces, aquí te va a aparecer el nombre del grupo, unirme al chat y quedas unido directamente. Si lo tienes instalado en el WhatsApp de tu equipo, te queda vinculado.
sino desde el enlace de tu dispositivo. Me déjenlo mudo por si y verifican a veces yo que hice el día de ayer en la tarde, entonces envié a los últimos que se vincularon el mismo mensaje que les envié de bienvenida al curso, donde les decía el enlace de la sesión en línea, el enlace para el grupo WhatsApp, las actividades, mandé una foto del cronograma de actividades y un audio donde resumí en pocos minutos que lo dejé disponible en la node en iVoox y también lo envié directamente donde les daba la bienvenida y les daba como una general con un mensaje de voz que hice. Y la conferencia web, bienvenida web, entonces siempre va a haber un mensaje de las conferencias web. Por normas del SENA tienen que ser a más tardar antes del tercer día que inició el curso. Nuestro curso inició ayer, entonces la conferencia la programamos hoy. Mañana, ¿por qué no la programé? Porque mañana tengo con otros cursos, los otros cursos que ya estaban adelantados, ya teníamos sesión programada, entonces, y a esta misma hora, entonces por eso no se programó para mañana, pero estas sesiones son voluntarias, se dejan grabadas y se envían a sus correos electrónicos, al chat de WhatsApp, o también por esta mensajería aquí, bandeja de entrada, también lo envío ahí. Entonces, varias formas donde lo envío. Entonces, lo encontrarán aquí en anuncios. Ya la otra información importante es que ustedes ingresen al contenido del curso. Este botoncito, contenido del curso, y él te va a abrir otra ventana. Aquí me está cargando. Entonces, lo que dije aquí, contenido de curso, entonces me va a abrir otra ventanita donde encontrar como la información general como tal. Aquí, entonces me está cargando esta ventana. Si alguien va teniendo alguna duda hasta ahora, recuerda que me levanta la mano o escribe en el chat para irla atendiendo. La sugerencia es que si tienen dudas de esto que voy explicando, si ya es generales, recuerden que vamos a tener al final espacio de dudas e inquietudes, pero es por si les va generando algo. Y aquí van a ver que siempre aparece el nombre del curso y aquí aparece esta carpetica proyecto. Yo le digo aquí proyecto y entonces aquí va a encontrar información del programa y aquí va a encontrar diseño curricular, aquí me va a mostrar la información que tengo del programa y si yo le hago clic acá, él me va a descargar en otra pestañita la información del diseño curricular del curso y entonces donde va a encontrar el nombre de mi programa, el código, la versión, cuándo fue creado, la justificación, requisitos de ingreso, metodología, la competencia que tiene que ver con el curso, los elementos importantes para esa competencia, los resultados de aprendizaje que son con los que evaluamos, los conocimientos que se deben de tener, conceptos, entonces por competencia deben tener unos elementos de conocimientos, de proceso, entonces estos elementos que debe tener y los criterios que vamos a tener para evaluar las actividades para cumplir esa competencia. El perfil técnico del instructor y competencias mínimas, lo que encontramos ahí en ese. La otra es donde digo descripción del programa de formación, es donde está la información del programa. Entonces aquí dice, aquí sí lo quiero ver en versión multimedia. Entonces, y aquí sí lo vas a ver en versión descargable. Descargable es PDF, donde tú lo puedes guardar, descargar, donde está la información. Y la versión multimedia es ya pues como más animada. Entonces aquí encontramos la misma información del programa, donde vas a encontrar el contenido, la presentación, competencias, software requerido. Entonces aquí te va a informar todo el programa, generalmente muchas actividades de las que tiene organizadas, y sino que el instructor ya organiza y estructura algunas que estime convenientes para probar los resultados de aprendizaje. Muchas veces estos cursos vienen con evaluación interactiva, evaluación en línea, pues actividad principal, actividad complementaria, foro temático y a términos reales. Si estoy muy motivado y tengo tiempo, la primera semana hago las 5, en la segunda de pronto hago algunas, ya la tercera o hago una, dos o no hago o deserto. Entonces lo que he tratado es dejar como mínimo una actividad calificable para probar la actividad y las otras son opcionales que tú la puedes hacer. Entonces esta es la información que tiene generalmente el programa que encuentras acá, lo va a cerrar y aquí lo ves así tenemos entonces los objetos virtuales de aprendizaje del curso, donde
lo encuentras más animado. Y vas a encontrar aquí esta partecita dice descargar OVA. Entonces cuando tú le das descargar, te descargan un archivo comprimido y simplemente aquí pues te va a mostrar es la información, pero ya como más animada, bonita, que la puedas ver en el navegador, donde dice la justificación del programa, la población, los requisitos, los beneficios, la duración. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar ahí. Esto en información del programa. También vamos a encontrar el reglamento del aprendiz. Este es el reglamento que tienen todos los aprendices del SENA. En este caso para acá, si tú lo quieres descargar, que está subido ahí, le haces aquí en esta flechita al lado de la impresora descargar, o aquí si lo quieres imprimir. Entonces te muestra el reglamento del aprendiz, reglas y normas de comportamiento en el ambiente de formación. Entonces es también la información que tenemos ahí sobre pues, las recomendaciones para comportarse. En el SENA llamamos ambiente de formación todo espacio donde damos estos procesos de formación. Aquí tenemos un ambiente a través de una plataforma virtual. Si fuera físico, sería en un salón de clases, un laboratorio, un aula, como se dice normalmente. Ahora vamos al cronograma. En el cronograma de actividades, tú vas a encontrar, aquí vas a encontrar el cronograma del curso. Ese cronograma del curso, aquí mientras te carga, es cómo está constituido el programa. Está por unidades temáticas, donde puedes acceder a él. Aquí vamos a ver que me cargue. Aquí vemos el cronograma. Aquí te dice el nombre del programa, fecha de inicio, fecha límite de recepción de actividades. Y tenemos aquí las actividades como tal. Tú lo puedes acá, de esta ventana la abres en una ventana externa y lo puedes descargar, lo puedes abrir, entonces ya en uno, entonces aquí lo tengo, pues ya descargadito el cronograma, lo voy a abrir para socializar de una vez. Entonces tenemos unas actividades, dice, actividades iniciales, no aplican resultado de aprendizaje y no aplica conferencias web porque pues entra dentro de la primera semana y tenemos un sondeo, conocimientos previos, que es una especie de encuesta. Tenemos foro social, que tampoco es calificable para presentarte, y actualización de datos del aprendiz y para que tú visualices. Y tenemos dentro de la primera actividad, donde, o sea, si viéramos unidades, sería la competencia emocional, es esta partecita, o hay una actividad temática que es un taller 1 sobre la competencia emocional, el resultado de aprendizaje que aplica, el nombre del resultado con el código, la fecha de la primera conferencia web y la hora, y la evidencia a entregar. Fecha de inicio y fecha de fin de la semana 1. En la semana 2 se trabaja política pública, entonces hay un taller de política pública y un foro temático que es opcional es voluntario. A veces, ¿para qué me sirven esos foros temáticos? Nosotros si yo lo dejo a veces obligatorio, entonces ¿qué implica? Que tengo que hacer un promedio de las dos y las dos las tiene que aprobar. Entonces, cuando yo lo dejo opcional, en caso de que tú no lo apruebes o no lo presentes y desarrollaste la otra actividad, bien. Y dejo como incentivo de nivelación porque el criterio para aprobar el foro se llama la rúbrica tigre. Y entonces esa se explicará en la segunda semana, pero la resumo brevemente. T de título es que cuando responda debo escribir un título con respecto al tema propuesto. Y la acción hay una pregunta orientadora, es donde dar la respuesta, contextualizo esa pregunta orientadora y dar respuesta a partir del estudio de los materiales, mi experiencia, consultas que haga afuera, respetando derechos de autor. No es copiar y pegar porque hay una herramienta de control de plagios que identifique si ocupa más del 20% y no se citan ni referencias, así esté muy interesante, pues te dejo no aprobada la actividad porque hay que respetar derechos de autor. La G de generar discusión. Aparte de eso, ¿qué pregunta puedo formular para que los demás discutan y cuando hagan sus aportes no solo respondan la pregunta mía, si quieren respondan la pregunta que yo hice? Eh, R de redacción, escribir con buena ortografía, gramática. Hay un texto enriquecido para activar para separar párrafos. Enriquecer discusión. Entonces yo digo, es que encontré tal página de tal ministerio, de tal persona, de tal publicación, de tal periódico, de tal autor. Los invito a que lo vean.
se conecta, entonces este es el enlace para que lo vean. Y es importante por esto, por esto, por esto, por esto lo invito a que lo doy, por eso aporta. Eso es enriquecer discusión. Entonces, si hacen ese foro bien y de pronto no aprobaron o no presentaron el taller 1, taller 2, yo los exonero de calificación y descalifico manualmente como incentivo. Para eso dejo las actividades opcionales. Esta primera opcional sirve en caso de que fallaste o no presentes las otras dos. La segunda conferencia web, entonces yo las programé para todos los jueves, misma hora, siempre vamos a tener el mismo enlace. Si hay algo de fuerza mayor o algo que no pueda darlas en esa hora o en ese día, se les informará previamente. Siempre debo enviar un anuncio a más tardar el día anterior, ojalá 2 días antes del curso. Y aquí dice la actividad que se va a entregar. En la tercera semana trabajamos la competencia comunicativa. Y entonces tenemos una evaluación interactiva. Ahorita vamos a mostrar cómo ingresamos a esas evidencias. Ahorita estoy socializando el cronograma. Y ese es el resultado de aprendizaje. La tercera conferencia web va a ser el jueves 18. Y hay otra actividad calificada que es otro taller. Ese lo dejo como opcional. Entonces lo mismo. Entonces este taller opcional, si lo haces bien y cumple los requerimientos, te ayuda para exonerar el caso de que no presentaste bien esta actividad interactiva o esta cuarta como tal acá. Entonces aquí se dicen estas actividades y entonces la actividad interactiva te califica, generalmente tiene para 10 intentos para que tú lo hagas y si tienes algún problema me dices, pues hay que habilitarte otro. ¿Por dónde me lo dices? Me lo puedes decir. Si me lo haces por el WhatsApp, recuerda que me dices cuál sería tu nombre, la actividad, el número de ficha y el nombre del curso. Si me lo haces privado, si lo haces por el grupal, me dices, mi nombre es Jolano de tal, tuve problemas con la evaluación tal, por favor verificar la evaluación interactiva. Y la otra es un estudio de caso de desarrollar alternativas a diferentes contextos. La actividad 4 es, trabajamos la competencia cognitiva, entonces también tenemos otra evaluación interactiva y tenemos una que no es calificable, que es una encuesta de sondeo de evaluación del programa. Y aquí tenemos el resultado de aprendizaje y la última va a ser el 25 de agosto. Yo trato de que las otras conferencias web sea cuando inicie, al día siguiente de que inicie la semana, para que tengan claro todo el espacio, lo que hay que hacer. Aquí dice, todas las actividades van a estar disponibles hasta el 30 de agosto, 7 de la mañana. Entonces esas 7, porque a partir de esa hora yo miro reporte, registro de calificaciones, novedades, yo coloco un anuncio en la tercera semana como opciones de propuesta de plan de mejora, como alternativa a aquellas actividades que no hayan aprobado, no hayan presentado, y por regla general para mí, yo a veces, ¿qué hago? Hay 4 resultados de aprendizaje, si aprueban 3 de los 4, el cuarto no alcanzaste por algún motivo, este día de cierre yo te promuevo automáticamente y te dejo aprobado el curso, porque puede haber pasado algo, tuviste algún problema de conexión o algo, por eso se deja estos 2 días para yo verificar esto. Entonces aquí se tiene en cuenta esta toda la información. Esto es el cronograma del curso, que es el mismo que encontramos pues acá, ¿cierto? Ya ahorita, entonces, ya siguiendo en el menú, encuentro actividades iniciales. Entonces encuentro la carpeta actividades iniciales, sondeo inicial. Entonces, cuando ingreso acá, aquí yo voy a ver donde encuentro el sondeo. Entonces, este sondeo le digo aquí continuar. Si lo quiero responder ahí o si no lo hubiera habilitado en otra nueva ventana. Y aquí me hacen unas preguntas. Mi edad. Entonces, yo soy modelo 75, soy de más de 36 años. Su nivel de pericia en el manejo de las herramientas, si es buena, regular o mala, de dónde hace su conexión a la actividad, por qué situación describe mejor interés de hacer ese, o yo escribo si es uno o dos o varios, y cuál es su nivel educativo, y ya simplemente tú le das enviar, y con esto le das aceptar, y ya quedó enviado el sondeo. Pero esta actividad que no es calificable, entonces no implica, si yo no hago el sondeo, no tienes inconveniente. Para el foro social, entonces ingreso aquí al foro social, le hago clic acá, este me manda directamente allá, yo también a la actividad, porque si voy desde el menú del curso, le digo foros, me va a mostrar todos los foros que tenemos 3 foros, el social, el temático y el de dudas e inquietudes. Y aquí simplemente me carga aquí directamente, aquí va a encontrar el mensaje de apertura donde yo me presento, les digo, esta es mi página web, si quieren conocer de mí, entonces yo aquí abren y aquí ya más información sobre mi página pues, web personal, mis conocimientos, publicaciones, experiencias, estudios, tengo algunos libros escritos publicados, artículos,
componente. Entonces, aquí ustedes van a ver, entonces esta sería mi página web, donde ustedes pueden ingresar y conocer con un poquito más de mí o algunos recursos que tengo, que esta es la que encuentran. Entonces, aquí van a ver un saludo, que los tengo en audios, información de contacto, contenido informativo. Entonces, este contenido informativo en mi página web es, aquí te digo, las publicaciones. Falta actualizar los libros y publicaciones que he hecho en los últimos 2 años que no las he subido. Educación, capacitación. Entonces, aquí es donde tengo enlace a una serie de recursos educativos digitales que he tenido desarrollado. Hay algunos que están actualizándose, pero otros están ahí vigentes, como tal. Y servicios, obviamente, está ahí la información. ¿Y cómo participo? Tú puedes hacer aquí, le haces un comentario y automáticamente dices activo texto enriquecido y te va a aparecer el menú para que separes párrafos, coloques negrillas y después le dices comentar. Aquí después de presentar, comentar, o simplemente aquí en el comentario tú le dices activar texto enriquecido y escribes tu aporte, así se aparece y le das responder. Esas son las dos formas que tenemos. Actualización datos del aprendiz. Entonces, esta actualización de datos es simplemente, este es un tutorial que te dice para actualizar toda la información tuya del curso. De cómo, por ejemplo, cuando tú te registraste en Sofía Plus o alguien te ayudó con el registro, que cómo accedemos, ingreso a Sofía Plus, le digo ingresar, selecciono mis tipos de documentos y aquí, ojo, debes de seleccionar rol de aprendiz y aquí vas a registro de persona y vas a señalar tus datos. Esto si es la primera vez, pues ingresas esa información. Hay algunos que se ingresaron hace tiempo, entonces hoy en día se va a actualizar para algún curso, te piden que subas el documento de identidad para verificarlo. Pero muchas veces ya después ya tienes la información y ya está registrada, entonces resulta que cambiaste de tarjeta de identidad a cédula. Entonces, ese número no te lo deja cambiar, ni el nombre, ni eso, entonces tú tienes que ir y actualizarlo en Sena Sofía Plus. Entonces, generalmente hay que esperar hasta la segunda semana. Recordemos que la segunda semana del curso termina el 16. Entonces, antes del 16 de agosto, yo le voy a enviar un mensajito de actualización de datos para que vayas o te pongas en contacto con el funcionario GAE en los datos que te doy ahí, o llames a la línea 018.000 o a la mesa de ayuda para que te cambien. Si tú vas presencialmente a cualquier centro de formación SENA, vas cerca de un coordinador académico, un centro de formación, preguntas quién es el funcionario que maneja Sofía Plus. Entonces le llevas el documento, una fotocopia del original para que te hagan el cambio previsto. ¿Qué pasa si no lo hago antes del 16 y tengo errores? El certificado te sale tal cual, por eso pues se está aclarando aquí en esta primera sesión en línea de esa actividad. Entonces, este es la actualización de datos. ¿En qué consiste? De eso, de actividades iniciales, que concierne a la primera parte del cronograma, pues que pedimos acá. Listo. Ya para hacer la primera actividad, entonces, ¿qué debo hacer? Ingreso a actividad 1. Y aquí lo primero que van a encontrar es lo que se conoce como la guía de aprendizaje. Aquí, si observo mi guía de aprendizaje, me da la información básica de el nombre de la guía, el nombre del curso, el código que tiene, la competencia, el resultado de aprendizaje, la duración de horas programada para esta actividad, te hace una presentación con un saludo, generalmente aquí en esa te dice cuál es la actividad que vamos a hacer, dónde encontramos toda la información. Aquí tengo que corregir aquí una cosita, un detalle que se me fue. La formulación de actividades de aprendizaje. Entonces aquí es donde te dice, tenemos el sondeo, que es el que mostramos ahorita, el foro social, la actualización de datos, y tenemos la primera actividad de aprendizaje, el taller que vamos a desarrollar. Pero para hacer esa actividad que tenemos acá, que nos proponen a partir de esto y con base en los conceptos anteriores y del material, que responder esto, debes de estudiar el material. Y aquí te dice los criterios de evaluación que vamos a tener como tal, ya que es enviar el taller 1. Aquí, entonces, tenemos un glosario de términos
y la referencia bibliográfica y la fecha de elaboración de esta guía que la realicé ayer 3 de agosto. Encontramos el material. Material es el contenido temático del curso. Y aquí encontramos una versión descargable. Si yo hablo aquí, me abre el nuevo archivo. Y aquí la versión multimedia. Entonces, el material versión descargable es el archivo en PDF. PDF, que es la sigla de file de archivo de documento P de impreso, el archivo de documento impreso de forma digital, donde ahí vamos a ver el material que nos habla, en este caso de la unidad 1, que tiene que ver con la competencia emocional. Entonces, aquí es donde está el material respectivo. Aquí lo vemos en versión PDF. Y en la otra lo vemos en versión interactiva. Entonces, en versión PDF, aquí está todo el material. En competencias emocionales se trabajan 3 elementos, que es la inteligencia emocional, los procesos de resiliencia, el contenido, y ese es como el contenido básico que hay acá, con las referencias. Y aquí lo vemos ya en material, pues ya aquí interactivo, y aquí entonces aquí si lo quieres descargar, si lo quieres descargar en PDF, y aquí le haces clic, entonces, a introducción, el menú, entonces ya la forma de explorar este objeto de aprendizaje, que es como más dinámico, donde te va a presentar la información pues, que encontramos ahí. Y después de estudiar ese material, tenemos también material complementario. Aquí en este material complementario hay un enlace a un videito, que ese video es generalmente, yo lo vi, tiene media horita, donde te invitan, pues, si quieres como profundizar. Se llama Cuestión de Actitud. Entonces, pues invito pues, a que lo vean y lo complementen. Y el taller 1, entonces aquí es donde está para el taller, lo voy a cambiar aquí en este momento, Vista Aprendiz, porque si lo dejo Vista Instructor, lo voy a ver como me manda y veo todos los nombres de ustedes para esa actividad, para poderla desarrollar. En cambio, Vista del Aprendiz, es ustedes cómo lo ven como aprendiz para enviar esa actividad. Entonces, después de estudiar el material de la actividad 1, voy a taller y le hago clic aquí a taller, y él me va a cargar, que es lo mismo que ir desde el menú principal y decirle taller. Aquí vemos, aquí, este fue el, listo. Este era el menú del interactivo, entonces nos habla aquí de resiliencia. Aquí si quiero regresar al menú, entonces es como la información que tengo del interactivo. Y aquí nos está cargando, que el ir ahí, lo mismo si yo le digo aquí evidencias, si yo le digo aquí el botón evidencias, en ese botoncito de evidencias, observo, por ejemplo, estas las talleres que hay, taller 1, 2 y 3. Entonces aquí me está cargando directamente ese, con la vista de aprendiz. Vamos a ver que cargue un poquito. Quisiera saber si está aquí, hay alguna inquietud de los participantes. Estamos explorando pues el menú del curso. Así es para cada uno. Entonces, mientras aquí me abre voy aquí, entonces para la unidad 2, entonces va a encontrar lo mismo. La guía de aprendizaje, el contenido del programa. Aquí vamos, me está descargando. Esta es la segunda guía de aprendizaje. Las actividades que hay, la información del taller, de lo que hay que desarrollar. El material. Entonces, lo mismo, tenemos la versión descargable, la versión multimedia, materiales complementarios. Este sí me manda a un documento como tal. El taller 2 para ir al taller 2. El foro temático 2. El foro temático 2. Vamos a ver aquí si me carga. Vamos a ver, esperemos que me esté cargando. Entonces aquí si yo le digo foro temático 2, me va a mandar aquí al foro temático 2 directamente. Y entonces en el foro siempre hay una secuencia de apertura.
donde el instructor te dice, te da la bienvenida y te vuelve a decir de qué se trata el tema del foro, que es esta que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, hay algunos que no les he explicado, se adelantaron. Entonces, por ejemplo, la participación así que tenemos de este foro no me cumpliría porque pues, le falta la rúbrica tigre, que es el criterio de valoración. Entonces, aquí te dice, venga, te está diciendo las competencias ciudadanas, qué son y cuál es el papel de las competencias ciudadanas del siglo XXI para lograr ejercer con propiedad la proactividad. Entonces, si yo fuera a participar adecuadamente, entonces, ¿qué tendría que hacer en ese foro? T de título. Entonces, aquí me dice, haz clic si quieres ver ejemplos de la rúbrica tigre, la abrir en un nuevo enlace. Entonces, aquí me muestra un documento de Dropbox de ejemplos. ¿Cuál es la diferencia? Es que se mostró de ejemplos de otras plataformas donde puedo participar. Entonces dice, debo arrancar con un título. Y miremos si el título está enfocado en el papel de las competencias para lograr con propiedad construir la sociedad. Entonces, el título, entonces, mi respuesta sobre el papel de las competencias. Ah, listo, ya tengo mi título. No es la misma pregunta orientadora, aunque me dicen, no, mi papel sobre las competencias ciudadanas en el siglo XXI, puede ser hasta ahí. Listo. Entonces, ya ese es el título, y después del título viene la hilación. La hilación es, copio la pregunta orientadora, entonces, puedes copiar este. A continuación, presento mi opinión respecto a la siguiente pregunta. Y aquí todas tu respuesta. Ah, listo. ¿Qué pregunta me puede generar este tema que hay ahí? Ah, bueno, para ejercer con propiedad la proactividad de su rol. Listo. Entonces, yo puedo decir una pregunta. ¿Será, entonces, una mejor sociedad? ¿Será que si participo en el control social de las entidades públicas de mi ciudad, construyo país? Formule una pregunta. ¿Qué pregunta no me sirve? ¿Usted qué cree, qué piensa, qué importa? No, estructura una pregunta. Y enriquecer discusión. Entonces aquí estoy generando, entonces aquí doy tus respuestas, con esta generar discusión y enriquecer discusión. Invito a visitar este enlace, y aquí es donde tú escribes el enlace. Es importante porque aporta al tema por y nos genera valor por. Entonces, el criterio para aprobar. Cada uno de esos equivale a 20 puntos, entonces tenemos una rúbrica para valorar, entonces, y a partir de eso se da, y esa es mi forma de participar. Entonces, en rúbrica tigre, entonces viene T de título, entonces cada uno sería 20 punticos, 20 por el título, 20 por la relación entre ideas, 20 generar ideas, 20 redacción y presentación, y 20 enriquecer discusión. Entonces, por ejemplo, el aporte que vimos ahí, que vimos cortico, le faltó título, entonces no cumple los 20. Hilación, puedo dar respuesta a la pregunta. Genera discusión, no dio. Redacción, verifico si tiene una redacción en ortografía. Enriquece discusión, no. Entonces, si ven, él pudo tener, cumple 2, serían 40, y para aprobar el foro es de cumplir entre 80, entre 70 mínimo. Entonces, se le diría no aprobado, y aquí pues unos ejemplos de rúbrica tigre, pues que se muestra, que te recomienda de cómo lo puedes hacer. Que se vuelve a explicar en la segunda sección en línea. Por eso estoy dando generalidades de todo. Aquí vamos a ver si ya me cargo la actividad 2. Ah, listo, mira. Aquí, esta es mi, entonces, aquí, entonces, donde te aparece la actividad y tú lo que haces es aquí, tú puedes adjuntar archivo o activo texto enriquecido, buscas en tu computador el desarrollo del taller, si fue por ejemplo este, y le dices abrir y ahí adjuntas tu archivo, haces tu comentario y le das presentar y listo. Es la forma de tú presentar las actividades. Yo aquí pues no voy a presentar nada, ¿cierto? En taller. Ese es para presentar entonces el caso del taller.
Y ya, si vemos entonces actividad 3, tenemos la guía de aprendizaje. Y aquí en nuestra guía de aprendizaje vemos lo mismo, el nombre de la guía, la competencia, el resultado de aprendizaje, las actividades que me propone, que es la evaluación interactiva, y el taller, que aquí se aclara, y si taller es opcional, que es con base a este temita. Listo. Y aquí el criterio de valoración, el glosario y las referencias y la fecha de esta guía. El material de formación, entonces lo mismo como los anteriores. Aquí encontramos la versión descargable, la versión interactiva, materiales complementarios para este caso. En este me muestra 2 videos. Aquí en la tercera, la competencia comunicativa. Te manda a ver que veas estos videos. Y aquí la evaluación. Entonces la evaluación interactiva. Entonces aquí vamos a entrar a la evaluación interactiva. Entonces te llega y te dice ver score. Ver score, cuando le digo botón ver score, te va a abrir. Tú debes de tener en cuenta que a veces tus navegadores te bloquean ventanas emergentes, que aparece por acá, entonces tú debes desbloquear la ventana emergente para que lo deje ver. Entonces aquí te muestra la actividad interactiva, bienvenida, te está dando una introducción de qué se trata. Aquí le digo la flecha si quiero ver la segunda parte, donde veo la explicación, cierro. Y aquí entonces instrucciones. Aquí si quiero ver instrucciones, aquí siguiente. Y entonces aquí en esta actividad interactiva le digo iniciar y es prácticamente un cuestionario. ¿Y cuál es la ventaja? Es que él te va indicando. Entonces aquí te da una pregunta, tú dices si es verdadera o falso y él te da la opción de verificar. Ah, si fue correcta, fue bien. Vamos a la segunda. Listo, continuar. Aquí, a ver, en esta supongamos que le va a decir falso. Le digo verificar. Ah, fue correcta. Listo. La tercera, continuar. Aquí me salen. En esta supongamos que le va a decir verdadero. Oh, bien. Listo. ¿El que te hace? Te va a contar y si tú debes de completar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8. Él te hace un promedio de acuerdo a las calificaciones y te va a decir si apruebas o no, o si no te toca volverla a repetir. Listo, aquí voy dando. Por ejemplo, aquí no he estado leyendo, aquí estoy haciendo al azar. Te dice, entonces aquí digo cualquiera, verificar. Ah, vea, fue incorrecta. Listo, continuar, debe reforzar. Aquí la otra, le digo verificar, incorrecta. Entonces te va a aparecer automáticamente, aquí es de reforzar, lo siento. Aquí supongamos la decir está A. Aquí fue bien. Aquí en esta otra, vamos a escalar B. Correcto. Verificar. Muy bien. Entonces ya después de terminar la actividad, felicitaciones, cumplió. Si aquí te dice no, es porque no la aprobaste y debes volverla a repetir. Entonces, ¿qué te recomienda? Cuando llegues aquí, tomas captura de pantalla de este y si algo me envías por el foro de las inquietudes si llegaste aquí, esta de felicitación y cerrar. Entonces, él te va a aparecer en el centro de calificaciones aprobado o de no aprobado, en caso que haya aparecido rojo y la vuelves a repetir. Entonces, aquí, listo. Ya puedes cerrarlo, salir. Esa es la evaluación interactiva. El taller 3, no, en este caso en el otro, lo mismo, envío el taller 3, que es de acuerdo a lo que me indica la guía o la actividad. Y ese es en la actividad 3. La actividad 4
En la actividad 4 también encontramos los mismos elementos, entonces voy a actividad 4, está mi guía de aprendizaje. Mi guía de aprendizaje, misma información, el material. En esta cuarta estamos trabajando la competencia cognitiva, contenido, material, complementario, aquí son enlaces a 2 videitos, complementario si quiero profundizar, es un video. La evaluación interactiva, mismo procedimiento que el anterior. Llego, aquí le digo score, me abre en otra pestañita. Listo. Sondeo, está la otra encuesta, donde yo digo aquí, de acuerdo a este, le digo continuar. Entonces esta no es obligatoria. Entonces, de acuerdo a esto, cómo me pareció el programa, las actividades, y, o sea, tú miras esos elementos, cómo te parecieron, sí o no, y después te dice, de acuerdo a este, aquí te dice enviar, aceptar, y ya listo, quedó enviado tu sondeo. En este es el score, es el objeto de aprendizaje, lo mismo que en el anterior, estas son las instrucciones, la bienvenida. Lo cierro. Aquí si quiero leer las instrucciones. Aquí le digo siguiente. Aquí le digo iniciar. Lo mismo que en el anterior, me salen preguntas, le digo verificar. Le digo aquí continuar. Me sale la segunda, supongamos que la va a decir B. No, esa fue incorrecta. Continuar. La tercera, supongamos que la va a decir C. Incorrecta. Continuar. Esta si es falsa o verdadera, supongamos que la va a decir verdadero. Incorrecta. Verificar. Continuar. Supongamos que la va a decir falsa. Incorrecto. Aquí la decir verdadera. Cumplió. Aquí selecciono una. Incorrecto. Continuar. Aquí le voy a decir D. Verificar. Fue incorrecto. Consulta. Entonces mira que en este caso no aprobaste, entonces ¿qué te tocaría? Cerrar y volver a presentar la evaluación. Listo. Tienes 10 intenticos. Listo. Le digo salir y ya. Aquí entonces, listo. Las actividades, las sesiones en línea. Entonces aquí tenemos ingreso al chat WhatsApp del instructor. Lo mismo, como les dije ahorita, aquí si quiero ingresar, como hicimos al inicio de la sesión. Aquí las grabaciones van a quedar aquí disponibles. Biblioteca, si quiero ir a la biblioteca Sena, consultar bases de datos, si hay alguna base de datos especiales, hay que tener en cuenta que para ingresar es con mi número de documento en usuario y contraseña el mismo, ¿no? Si no, pues no te deja consultar esas bases de datos y libros digitales. Aquí veo sobre el manejo de la plataforma, guía para el buen uso de los foros, manual del aprendiz, descargar certificado, software, tiene que ver con los plugins que tenemos, software requerido para el curso. Listo. Listo, este era. Entonces aquí, el menú y las actividades para enviar donde yo veo. Listo, aquí va a cerrar esta ventanita. Vuelvo aquí a la principal.
Entonces aquí vemos las opciones y yo quiero entonces a los talleres, taller 1, taller 2. Como observo los talleres, entonces, ahí, mientras me carga el taller, generalmente aquí también voy a encontrar el mismo documento, un documento donde me dice explícitamente lo mismo, primera parte que había en la guía de aprendizaje, las indicaciones de la actividad, los criterios de valoración y para enviar la actividad. Pero vamos ya aquí a la presentación. Listo. Acabamos de socializar el cronograma. Listo. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta ahí. Acabamos de socializar el menú de la plataforma, el cronograma de actividades calificables. Seguimos entonces acá la metodología del curso, es 100% virtual, cada uno va a su paso. El SENA trabaja aprendizaje basado en proyectos, con estudio de casos, análisis de problemas. Ustedes definen su horario para entrar al curso, está disponible las 7x24. En el caso del foro temático, argumente más que opinar, por eso el criterio de la rúbrica Tigre, ustedes son el gerente de su propio proceso, respetar las fuentes, entonces si yo copio y pego de internet, entonces debo hacer las citas y referencias para respetar derechos de autor, tener un tiempo a la lectura de los contenidos como tal. Dentro de los deberes del aprendiz que tenemos, tener en cuenta que al otro lado no hay una máquina, sino seres humanos. Entonces hay personas que yo entiendo, no van a la sesión en línea, no ven la grabación, no leen los materiales y quieren respuestas ya corticas. Entonces, generalmente, cuando me pregunten por el chat, WhatsApp o algo ahí, no falta, yo siempre le digo, le invito a que vea la grabación de la primera conferencia web, si tiene, o la segunda, o la tercera, de acuerdo a lo que damos, si tiene alguna inquietud, por favor me indica y le aclaro concretamente, pero lo invito a que vea los recursos de forma educada. Hay algunos que van a preguntar siempre lo mismo, entonces no, les ponemos cuidado. Por ejemplo, el año pasado en la pandemia, cuando empezó hace 2 años, la gente se sulfuraba, entonces déjenlo mudo y solo pon atención a lo que tú crees que es importante para ti. Lo otro, por eso es la tolerancia, evitar mayúscula sostenida en los foros y en el chat, porque la mayúscula sostenida es índice de agresividad, grosería, insulto, madrazo. Entonces, eso es lo que quiere decir. Acceder regularmente a los ambientes de formación, entonces tú ingresas ahí para las actividades, dediquen el tiempo a sus actividades, hay un cronograma, una metodología, respetar los comentarios, cumplir con las evidencias, atender a las recomendaciones y dar fe de que las actividades académicas son ustedes. El nombre de usuario y contraseña en la plataforma es solo de ustedes. Entonces yo nunca se los voy a pedir, es solo privado de ustedes. Si ven que hay alguna irregularidad, algún error, me pueden informar. WhatsApp, correo electrónico, mensajería instantánea o por los foros, por dudas e inquietudes. Al redactar mensajes, les invitamos a que sean evitar. Somos personas de diferentes regiones del país, hay otros extranjeros, entonces hay términos que no los entendemos o siglas, entonces tratar de hablar lo más neutro posible y tenemos en cuenta, hoy estamos con computadora, nos tiene corrector ortográfico, entonces tratemos de utilizarlo para colocar las palabras como son. Las sesiones en línea, entonces son un espacio más. Cada uno de ustedes dedicar el tiempo para la plataforma, mirar, realizar las actividades, es lo que tiene que ver con deberes. Espacios de comunicación, tenemos el chat WhatsApp, tenemos las conferencias web, tenemos el foro social, foro de las inquietudes, foro de discusión. La competencia emocional, entonces ya vamos a hablar sobre el tema de acá. Quiero saber si hay alguna pregunta. Voy a verificar aquí si en el chat se ha generado alguna pregunta mientras tanto. De lo que acabamos de explicar, no preguntas. Aquí nos acompañan Tania, Freddy, Juan Pablo, Angie, Gladys. Si tienen alguna pregunta, bien pueden levantar la mano o escribir en el chat. Si no, entonces vamos avanzando en el contenido pues, de la unidad 1. Listo. Entonces, el tema de la unidad 1, entonces yo organizé esta presentación citas, que saben que tenemos el material ahí, pero les ayuda como refuerzo. Yo les envié a ustedes el enlace por el chat WhatsApp
Es porque yo la publico en una enlace que se llama YouScript, es una página francesa, donde puedo observar el material en línea. Entonces no permanece, entonces no te ocupa espacio, que es un archivo, que digas que virus, ¿no? Ingresas ahí directamente. Eh, Listo. Entonces, ¿qué es la competencia emocional? Las competencias emocionales son aquellas que nos permiten identificar la respuesta constructiva ante emociones propias y de los demás. Miren esto muy importante. Esa respuesta, entonces cuando yo digo constructiva, no es hiriendo a las personas, no haciéndolos sentir mal. Un ejemplo pertinente es reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, compartir las emociones de otros. Si alguien está contento, entonces, o me comenta una historia feliz, me conecto y me da esa alegría, o si está triste, entonces eso es lo que quiere decir. Y aquí esta frase del Ministerio de Educación 2006 dice, la empatía nos conecta emocionalmente con otras personas y nos motiva a actuar a favor del bien común. Según Chauss, no tiene fecha esta cita, dice, las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Como toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en lo que las personas hacen, es decir, haciendo, no solo diciendo. Este es el mapa, entonces sí tenemos un cuadrito aquí, una especie de cuadro sinóptico, dice, esas competencias emocionales podemos dividir en 3 grupos. La inteligencia emocional, que es algo que a veces tenemos que profundizar mucho, porque no, a veces estamos formados, nos forman a veces solo la parte técnica. Entonces, esa parte emocional somos débiles. Entonces, vemos personas profesionales que son muy exitosos en la vida y a cualquier problema se derrumban. A veces decimos hoy en día que a veces hay autores que dicen que hay una generación hoy en día que le dicen la generación de cristal, donde casualmente entonces todo lo tienen a disponibilidad en un colegio. Todo está fácil, más comodidades, más elementos, pero han afrontado otros elementos del cambio de la sociedad, como ha sido el deterioro de las familias. Ya las familias generalmente no están constituidas por sus dos, padre, madre e hijo. Muchas veces están viviendo con la mamá o con el papá o con la abuela porque los papás están trabajando todo el día. Y entonces les va faltando esas habilidades que contribuyen a ese funcionamiento y el éxito de sus vidas y ante cualquier elemento, entonces van a fracasar. Entonces, es muy importante ese elemento. Tenemos la resiliencia, que es esa capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. En otras palabras, esa resiliencia es esa capacidad de sobreponernos ante cualquier problema, adversidad. Entonces, muchas veces, a veces nos vemos, si vemos, hoy en día a veces la moda, el consumo, las personas se ponen tristes que porque no tienen tenis de marca. Y me acuerdo a alguien un cuento pequeño que entonces me dejé de sentirme mal cuando vi un niño sonriendo que no tenía pies o alguien descalzo que no tenía para hacer. Entonces, esa resiliencia, esa capacidad de afrontar y superar esas dificultades. Muchas veces ustedes están trabajando y buscan esto de formación complementaria, estudian en la noche, fin de semana, para mejorar. Por ejemplo, este es un curso muy importante para mejorar esos exámenes, ya sea de las pruebas ICAES, Saber Pro, los concursos que dan por la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde hay elementos que también evalúan esto. Entonces, por ejemplo, tenemos en la gama, está competencias ciudadanas, que es un elemento que se evalúa. Está el otro que tiene que ver con la parte de matemática y hay otro que tiene que ver con la comprensión lectora. Son cursos que tenemos, es la invitación pues que lo hagan si quieren fortalecer eso. Y los procesos de resistencia. Resolver diferencias mediante el diálogo y sin acudir a la violencia es un proceso de resistencia. Entonces, aquí, esta es una información que también complemente a partir de la información anterior. Y quiero hacer aquí, mientras tanto, continúo un paréntesis. Yo tengo un EduBlog que se llama EduBlog Proyecto de Grado. En ese EduBlog voy a colocar en las entradas las grabaciones de las conferencias web que tenemos. Y ahí tengo una pestaña que dice Competencia Ciudadana Saber Pro, entonces quiero aclarar. Aquí la información que tengo de esta Competencias Ciudadanas Saber Pro es la versión de un curso que di anteriormente. Pero, por ejemplo, ahí van a encontrar el enlace que al grupo WhatsApp es el mismo que tenemos ahorita. Entonces vemos, aquí fue
lo orienté. Entonces, este fue del año pasado, si no estoy mal. Y aquí encontramos pues los recursos y aquí descarga de contenidos temáticos, pero claro, estos eran organizados de la versión anterior que había. Aquí se actualizaron, se cambió forma y está las grabaciones de las conferencias web y las presentaciones. Y aquí quiero aclarar, cuando se abordó en esa época, el orden de los contenidos era un poquito diferente. Entonces, para esta versión, primero es la competencia emocional, después la política pública, después la competencia comunicativa, después la cognitiva. Aquí el orden de estos elementos, entonces de las presentaciones, van a ser un poquito diferentes. Entonces, esta es como el mismo enlace que les digo, donde va a estar la presentación. Entonces, creo que en este se trataba otro tipo de competencia. Creo que en la primera se recorría con la cognitiva, en la segunda se trabajaba otro tipo de competencia, entonces, como para que clarifiquen en eso. Entonces, yo por eso todo lo que tengamos acá de nuevo va a quedar en el parte principal del blog, las entradas como tal. Y aquí tengo, pues, como yo le dije, es para proyecto de grado, eso se los compartí por el chat, para que tuvieran en cuenta. Siguiendo entonces con la inteligencia emocional, entonces Daniel Goleman en el 95 definió que la inteligencia emocional es una forma en que interactuamos con el mundo que tiene en cuenta sentimientos y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Entonces, una forma de autocontrol, estamos en una reunión de trabajo, hablando del jefe, alguien le dio un chiste o vio algo gracioso, te tienes que contener. Ahí estás haciendo autocontrol de ese impulso que puedes tener. Eh, o dijo algo y que te disgustó. Entonces, esa es una forma porque cuando interactuamos. En ella, entonces, por eso se configuran rasgos como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Entonces, bueno, alguien veo que le tuvo una calamidad, tiene un familiar enfermo, entonces le está dando compasión, altruismo para ayudar. Entonces, cuando hablamos de esta inteligencia emocional, también podemos decir de que es la capacidad de que cada uno, por eso del individuo, para identificar su propio estado emocional y gestionarlo de forma adecuada, o sea, cómo hacer para mejorarlo, cambiarlo. Por eso en día hoy hablamos del desarrollo personal, cómo muchas veces podemos entonces empezar y nos aplaca y enfrentamos situaciones, cómo podemos mejorar esa parte. Y cómo repercute de forma positiva en las personas para entender y controlar sus impulsos. Goleman dice que la inteligencia emocional se puede organizar en torno a 5 capacidades. 5 capacidades. Aquí, en esta parte, aquí quise hablar sobre esto lo que tenemos dentro de inteligencia emocional, del contenido que tenemos dentro del curso, que son las habilidades diferentes al coeficiente intelectual, que se centran en reconocer sentimientos y saber relacionarnos. Entonces, esa inteligencia emocional puede ser intrapersonal o la habilidad de comunicarse de forma eficaz con uno mismo y manejar sus emociones. El diálogo conmigo mismo, lo que decimos a veces, esa conciencia, esos elementos donde a veces caigo en cuenta. Muchas veces me vuelvo como un producto del mundo, como si fuera una máquina y me olvido de mis sentimientos. Llega un momento donde algo como que me despierta. Estoy yendo por el camino equivocado y es donde está entrando esa inteligencia emocional intrapersonal. También la tenemos interpersonal, es cuando comprendemos y manejamos ya efectivamente con las emociones ajenas, lo que hablamos ahorita de la empatía, las habilidades sociales. Entonces aquí vemos, en esta competencia emocional se refieren 3 elementos, el sentir, el pensar y el actuar. Entonces vemos que eso está relacionado con la competencia ciudadana al estar actualizado con política, democracia y civismo, porque son elementos que tienes que ver. Por lo tanto, es importante fortalecer esa área afectiva, como las emociones, deseos y sentimientos, que se maneja con la inteligencia, la agudeza y la perspicacia. Para identificar la competencia emocional, entonces es muy importante reforzar el autoconcepto de autoimagen, autoestima y autocompromiso, que es esa parte individual. De forma personal, yo les quiero compartir un libro que un audio también lo pueden escuchar en audio por iBooks, por YouTube, por SoundCloud, se llama 12 pilares de Jim Rohn.
Entonces, cuenta una historia a partir de 1 hora y media más o menos, y cómo en caso de una persona de que tiene su vida y ya después de entrado más de los 40, tuvo un accidente en carretera, el vehículo se le varó y entonces encontró una casa muy elegante a la curva, tocó, lo atendió un señor y entonces lo miró y era que tenía un problema el vehículo y era gasolina, tenía mal el medidor de gasolina y ahí lo picó con unos elementos, le hizo caer en cuenta, en conciencia de cómo construyeron ahí una casa muy buena, con valores, le creó 12 pilares y a partir de ahí va dando recetas de ese elemento que se llaman 12 pilares para construir esos elementos como tal, que tienen que ver con la autoimagen, autoestima, tu compromiso. Entonces, ¿eso que nos ayuda? A formar el carácter e identidad. Muchas veces cuando somos adolescentes estamos en ese proceso de formación y a veces creemos copiar a los demás, queremos ser como los demás, pintarnos el cabello, usar ciertos accesorios. Entonces, muchas veces estamos buscando alianzarnos, buscar esos modelos. Entonces, es muy importante esa alianza que damos y que debemos de tener para encontrar esa parte nuestra. Y eso, de esa forma, entonces, cómo nosotros podemos enfocarnos a hábitos con esa inteligencia emocional para usarlos en situaciones apropiadas. Si nosotros tenemos buena inteligencia emocional, vamos a tener armonía, convivencia pacífica y paz, que es algo que necesitamos en Colombia. Estos son los elementos, entonces si vemos, aquí en la anterior decía Goleman, la inteligencia emocional se puede organizar en torno a 5 capacidades, que es el gráfico que vamos en este, capacidades emocionales. Entonces es conocer las emociones y sentimientos. Y aquí es donde nosotros nos centramos en que las personas tienen mayor certeza de sus emociones, suelen dirigir mejor sus vidas, ya que tienen un conocimiento seguro de las cuales son sus sentimientos reales. En otras palabras, cuando yo conozco mis emociones y sentimientos, no necesito validación de los demás. Tengo que tener seguridad para eso. Aprender a manejarlas. Entonces es cuando tenemos la conciencia de nosotros mismos, que es esa habilidad que nos permite controlar nuestros sentimientos. ¿En qué momento? Por ejemplo, hay situaciones cuando tenemos hijos o familiares que están enfermos y hay una situación de tragedia, cómo tenemos que aprender a autocontrolar y aprender a manejar esas emociones. Aprender a crear motivaciones propias. El control de la vida emocional resulta esencial para mantener la motivación y la creatividad. Entonces, todo va muy asociado si tenemos nuestro proyecto de vida, un proyecto de vida, si creamos una visión. Yo a veces genero, lo que hago, creo es un tablero que se llama el tablero visionario, donde nos dice qué quiero tener y lo voy construyendo y visualizo con imágenes, fotografías, colazo, digital, mis metas que quiero tener. Entonces, algo muy importante, muchas veces nos olvidamos de nuestras metas. Los que le decía, vivimos como máquinas y es muy importante nosotros construir esas metas. Escribe en un cuaderno cuáles serían tus metas. Tratar de tener conciencia. Hay unas metas que son realizables al corto, otros al mediano, a largo plazo, pero para hacer esas metas, si yo empiezo a escribir qué es lo que quiero, lo que puedo tener, voy a tratar de buscar y tener algo que se conoce como ese deseo caliente, deseo ardiente para lograrlo. Como un niño cuando lo llevo en el parque y quiere un algodón de azúcar y se hace berrinche, llora, patalea hasta que no aguanta, él ya sabe lo que quiere ese algodón de azúcar para comer y el papá se lo termina dando, la mamá o el hermanito. Y está luchando por eso. Lo mismo nosotros tenemos que identificar eso. ¿Cómo identificamos eso? Estableciendo metas. Y cuando yo escribo metas, mi mente ya está programada, qué es lo que quiero lograr. Muchas veces, a veces queremos satisfacer a los demás, pero no a nosotros mismos. Entonces, esta es la parte donde tenemos que trabajar inicialmente. Primero nosotros, si yo estoy bien conmigo mismo, voy a trabajar muy bien con los demás. Y ahí es donde entra ese control de la vida emocional. Y hay algo muy importante. Dice, aprender a reconocer en los demás. Las personas que tienen empatía suelen sintonizar con lo que necesitan los demás. Si yo no estoy bien conmigo mismo, no va a ser muy difícil tener empatía. Y aprender a gestionar relaciones. Sobresalen este tipo de habilidades a ser auténticas estrellas que tienen éxito. Entonces, lo que les decía, si tengo metas, y hay una palabra que quiero que tengan en cuenta. Cuando yo tengo una meta, empiezo a generar un plan.
pero nada me sirve un plan si yo no cometo acciones, genero cambios. Yo estoy gordito, quiero bajar de peso, entonces tengo varias cosas por hacer. Verificar cómo es mi alimentación, cómo es mi estilo de vida, mi rutina, hago ejercicio, me alimento saludable. Y no decir, quiero bajar y sigo, y me entra depresión o me entra algo, empiezo a comer más y más y más y voy aumentando. No, ¿qué acciones debo hacer? Bueno, si no tengo eso, el primer elemento, puedo ir a mi EPS, un programa de control de obesidad, mi parte personal. Hace cerca de 6 años cuando yo me divorcié de mi esposa, estaba en una crisis emocional muy fuerte, tuve también crisis de trabajo, problemas, todo se me subió y me llega a subir hasta 130 kilos. Y que empecé, entonces lo primero que empecé, entonces cuando fue una cita médica, en mi EPS, programa de control de obesidad, listo. Pero si yo no hubiera querido generar ese cambio, entonces no voy o me mandan cita nutricionista, no sigo recomendaciones, entonces lo tomé como estilo de vida. Soy disciplinado para estudiar, lo voy a tener para mi vida y cómo puedo generar. Y entonces ahí empieza esa inteligencia emocional a generar proyectos de cambio, que gracias, hoy por hoy ya he logrado bajar, logré bajar en 3 años cerca de 30 kilos y ahí sigo en el proceso. Con mi peso actual yo me siento bien, pero si quiero lograr otro ideal, quiero decir, es mantenerme, posicionarme, renunciar a muchas cosas. Entonces ahí es donde entra un elemento muy importante, que esto no está en este material de acá del curso, pero se los quiero agregar que está en el material de la versión anterior, que tiene que ver con la asertividad, porque está muy conectado a esta competencia emocional. Es que es la habilidad de cada persona a través de la cual podemos expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de una forma adecuada, sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Eso incrementa el autorrespeto, la satisfacción y aumenta la seguridad de sí mismo. Mejora la posición social, la aceptación, el respeto a los demás. Entonces, cuando te dicen hay que ser asertivo, entonces esas decisiones y esos elementos que vamos a tomar y esas acciones tienen que ser asertivos. Porque alguien puede decir, no, quieres bajar de peso, tómate estas pastas, síguele consejos a quien quieras. Ojo, hay que tener en cuenta. Entonces, parte de esa asertividad, con quien me va a asesorar. Si yo quiero empezar un negocio y me invitan hoy en día, entonces muchas veces esas redes de mercadeo te contactan a ti primero por la emoción y quieren trabajar. Entonces, tú te formaste, estudiaste, tienes unas habilidades, unos talentos, ya sea por la parte académica, por la experiencia profesional, por la experiencia de vida, y solo tú lo sabes hacer. Y llegan a veces te dicen, venga, el dinero digital, estas criptomonedas, vender estos artículos, muy bueno, y te muestran resultados y te empiezan a ver la imagen, fotos con autos y vehículos, te empiezan a traer esa emoción. Pero hay algo muy positivo que te hacen caer en cuenta. Ellos para trabajar eso también te empiezan a traer esta parte emocional. Entonces te invitan a leer estos libros, te invitan a leer entonces crecimiento personal, compartir en grupo, cree en ti, crea un deseo ardiente, son tus metas. Esa parte es muy positiva. Pero si yo no tengo débil, y entonces yo a veces digo, bueno, voy a meterme en este, y entonces, por ejemplo, si tengo un poquito de conocimientos de finanzas, entonces yo digo, voy a invertir 3, 5 millones, es un préstamo. Ojo, para hacer una inversión necesito 3 criterios. Liquidez, solidez, rentabilidad. La liquidez, disponibilidad del dinero en efectivo en el momento que yo quiera. Solidez, ¿quién responde? ¿Cierto? Y rentabilidad, el porcentaje que va a ganar de acuerdo al riesgo que va. Entonces, muchas veces, ¿quién me responde? No, es una máquina que está haciendo las criptomonedas, no es el Banco de la República ni el Banco del Estado, entonces nadie me va a responder ahí. Liquidez. Tengo la inversión, no, pero no puede estar disponible hasta dentro de 3 o 6 meses. Y a veces, si soy de los últimos que entra, esa plata se cayó y la plática la perdí. Y la rentabilidad, entre mayor riesgo, pues mayor ganancia hay. Entonces, es eso. Entonces, ¿qué características debemos de tener para contar con asertividad? Primero, que es una característica de la conducta y no de la persona. Es cómo actúa, no es de mí mismo, es de mi actuación. Es una característica específica de la persona y a la situación, no es universal. Entonces depende del contexto, del momento que esté viviendo. Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo. Entonces no es lo mismo yo que vivo en este momento y resido, comparto en la ciudad de Manizales, alguien que vive en la ciudad de Bogotá, alguien que vive en Quibdó, en Río Hacha, en el Amazonas, que esté viviendo en una ciudad
diferente en otro contexto y otra problemática. Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, eso es lo que tiene que ver, con, así como las situaciones. Y está basada en la capacidad del individuo de escoger libremente su acción. Entonces, cada uno tiene esa libertad de cómo actúa frente a eso. Es una característica de la conducta socialmente efectiva. ¿Y cómo se desarrolla? Se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre la agresividad y pasividad. Entonces, momentos, yo actúo y soy muy agresivo, o soy pasivo, no hago nada. La acción o la pasividad. Entonces, un elemento es expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar o menospreciar los derechos de los demás, sin crear o sentir vergüenza. Muchas veces se dicen, haz una carta. Tienes un sentimiento con alguien, una separación, una ruptura de un trabajo, de algo, escribe una carta. Ahí algo que de los elementos que yo recomiendo es escribir una carta. Entonces, por ejemplo, de un trabajo, te sacaron por cuestiones personales, políticas, cualquier que no fue, y tú rendías muy bien. Entonces, primero, escribe, escríbeles una carta, y en el momento que tú la envíes, tú debes decir, vea, primero, yo soy responsable, me asumo la responsabilidad de algunos elementos, situaciones. Lo segundo, doy gracias por todo lo recibido, y muchas veces tener esa actitud. A veces esos cambios nos mueven de esa zona de confort, pero nos invitan a cambiar, a tener un contexto diferente. Cuando se cierra una puerta, se abren muchos más. En mi historia de vida, yo me acuerdo, yo trabajé en una universidad de Manizales, y empecé a trabajar ahí de mensajero. Mientras fui mensajero en el día, fui trabajando en la noche, eh, fui estudiando en la noche, y me dieron una beca, hice una tecnología, después hice mi ingeniería, muy agradecido. Tenía contraprestación hasta cierto año, cierto cambio de jefes, cambié, progresé en una escuela de un momento a otro, ¿no? Cambio de jefes, de directivos, trajeron su gente, sales. Uno al principio quedaba dormido, yo me acuerdo que eran ya 16 años, y yo tenía esa gratitud y quería volver ahí. Pero yo hoy por el día, gracias, gracias, ¿por qué? Porque me permitió empezarme a moverme, y en otras partes he enriquecido, he generado, he construido más cosas, me he vinculado en otras personas, he ayudado a cambiar vidas. La educación para mí es una oportunidad porque, por ejemplo, con esta conferencia web, con este elemento, con muchas acciones que tenemos, si cambiamos el corazón o la actitud de una persona, ya estamos generando algo muy importante. Entonces, entonces es muy importante expresarlo, escribirlo, desahogarlo, y tú lo mandas con correo electrónico, ya sientes esa liberación. Es discriminar entre la aserción, la agresión y la pasividad, diferenciar entre estas cosas y las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. Entonces hay que distinguir. Hay veces donde tenemos grupos de personas que no les entra las opiniones personales, lo respetamos, lo decimos. Si vemos que puede cambiar o no le toma en cuenta, lo toma como una agresión, y eso tiene que ver en esas ocasiones. Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco cooperadora, propiedad razonable de los demás. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, muchas veces nos van a atacar, entonces no tengo que ser agresivo o pasivo. Este es mi punto de vista, este es mi punto razonable. Si estás o no estás de acuerdo, listo, pero marqué mi opinión. Aquí, entonces, esta tablita la considero muy importante para esa comparación de conductas en esos tres conceptos: pasivo, agresivo y asertivo. Entonces, un mensaje, por ejemplo, un mensaje que alguien me manda. Usted tiene la razón, no importa lo que yo piense, no importa cómo me sienta, pero me quedo pasivo, no hago nada. Lo agresivo, yo tengo la razón. Si usted no piensa como yo, está equivocado, sus sentimientos no cuentan, entonces impongo. Asertivo, así como yo veo la situación, esto es lo que pienso y estos son mis sentimientos. Esto. A veces cuando tenemos discusiones con la pareja, con la familia, si yo te digo, es que tú estás acusando, la persona se sentirá atacada. Estoy siendo agresivo. Si me quedo callado, no hago nada. Se puede, y después se puede alargar, se vuelve una bola de nieve. Pero si soy asertivo, entonces yo te digo, es que yo siento. Él ya no te puede discutir porque es lo que tú estás sintiendo, le estás manifestando. No lo estás acusando ni le estás diciendo. Cuando se es en la parte, el objetivo, evitar cualquier conflicto. Ese es el objetivo del pasivo. El agresivo, conseguir lo que se desea, ganar a cualquier riesgo.
por llevándome por delante de los demás. Y asertivo, el objetivo es crear comunicación y respeto mutuo. En cuanto a los medios, el pasivo, voz débil y vacilante. El agresivo, voz fuerte y presuntuosa, emitida a borbotones con una inflexión perentoria o sarcástica, a veces rayando el insulto. Y el asertivo, tono firme, cálido, bien modulado, cadencia uniforme. En la mirada, mirada apartado baja, el pasivo. El agresivo, mirada fría y penetrante, como desafiando. Y el asertivo, mirada directa, abierta y sincera. En el cuerpo, postura encogida y cabizbaja, movimientos nerviosos de las manos y excesivos movimientos de la cabeza. El agresivo, postura estirada, rígida, inclinada hacia adelante, manos en caderas, frecuentemente señala con el dedo, manos cerradas, golpes de puño. Y la posición de mi cuerpo cuando soy asertivo es postura relajada, bien equilibrada, manos sueltas, cada lado del cuerpo, gestos relajados. Entonces muchas veces mire que con estos elementos, en una conversación, en una entrevista, en muchos elementos, vamos a encontrar esas diferencias. Ahora vamos a hablar sobre el autoconcepto, conocimiento de sí mismo. En este caso, aquí se me metió esta ventanita. Listo. El autoconcepto o conocimiento de sí mismo. Entonces miremos esta gráfica, vemos que es como un círculo. Tenemos, hay pensamientos negativos, hay autocrítica, autojuicio, ansiedad y baja autoestima. Entonces aquí esto está muy relacionado con el autoconcepto, que no es otra cosa que todas esas ideas o creencias que tengo acerca de mí, la percepción que tienes como eres, lo que crees saber acerca de ti mismo. Hay algo que dicen, han escuchado hablar sobre la física cuántica del pensamiento humano. Yo inclusive en uno de mis libros hice un ensayito sobre eso, de la física cuántica, la física de las posibilidades, y cómo a veces creemos y entonces uno dice, me voy a enamorar de un hombre, una mujer, o de un vehículo, o de algo que quiero, y muchas veces lo estoy haciendo porque yo mismo me estoy autoprogramando, y es una percepción que tengo, lo mismo el valor. ¿Cómo crees que eres incluyendo en ello esas habilidades, capacidades, destrezas que creo para enfrentarme al mundo, al entorno de vida o a las limitaciones que piensas o tienes para hacerlo? Entonces se forma en torno a la autocrítica, el autojuicio, la ansiedad, la baja autoestima y pensamientos negativos. Nuestras experiencias pasadas, cómo actuamos y reaccionamos ante ellas, de tal forma de que poco a poco vamos adoptando en nuestro comportamiento aquellas estrategias que nos funcionaron en situaciones pasadas y que las asumimos como efectivas. Entonces, en el pasado tuve alguna reacción, entonces, de acuerdo a eso, siempre voy a actuar de la misma manera en el caso de que tuve una respuesta favorable, que tenga una parte de autoconocimiento. Nuestro esquema corporal, que es la imagen que tenemos acerca de nuestro cuerpo, lo que pensamos o no acerca de él. Del conjunto de habilidades, capacidades y destrezas que tenemos de valoración que hacen más cerca de nosotros mismos, es decir, el feedback, esa retroalimentación que recibimos de nuestro entorno, que empieza en edades tempranas de nuestra infancia, con nuestro círculo de amigos, nuestros familiares, y que continúa a lo largo de nuestra vida, en nuestro ambiente familiar, social y laboral. La resiliencia. Entonces, la resiliencia es esa capacidad que de cada una persona tiene en ese sistema en que convive para desarrollarse y vivir positivamente de las condiciones de vida difícil y manera socialmente aceptable. Es decir, ¿cómo puedo afrontar y seguir adelante a pesar de todos los obstáculos? Entonces vemos, por ejemplo, aquí un test que había en el material anterior, que los invito a que lo vean, es de identificar ese grado de resiliencia. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, y las califico, si disfruto con mi familia y mis amigos, nunca, raramente, a veces, con frecuencia siempre, si me cuido con suficiente descanso, comiendo sano y haciendo ejercicio, mi vida tiene un significado y un propósito, si sé separar el trabajo de mi vida privada, si me gusta mi trabajo y me realiza y me satisface, si tengo tiempo libre para dedicarle a mi familia, a mis amigos, si sé desempeñarme de manera eficaz de las situaciones estresantes, si acepto el cambio como una oportunidad para superarme, si sé que puedo afrontar todo lo que encuentre, si soy totalmente responsable de mi competencia y los resultados en el trabajo,
si tengo el apoyo que necesito para enfrentarme a las dificultades que encuentre, o si estoy involucrado activamente a mi entorno. Entonces, de acuerdo a este test, uno clasifica esas escalas donde generalmente uno dice, entonces una puntuación, 1 es para nunca, 2 raramente, 3 a veces, 4 con frecuencia y 5 siempre. Entonces, de acuerdo a esta escala, está la escala que decimos de Likert. Entonces, fue propuesta por Larraburu, SF, este instrumento. Entonces, si tengo un puntaje total de 12 a 24, es que mi resiliencia es baja, hay que empezar a trabajar. Entre 25 y 36, nivel regular. 37 y 48 es moderada y 49 a 60, resiliencia. Entonces, muchas veces necesitamos estos autodiagnósticos de definir, venga, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿cómo ser más resiliente? Hay que tener en cuenta que esa resiliencia no es una cualidad innata, nosotros no nacemos con ella y lo que hacemos es desarrollarla en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, ¿qué se recomienda para desarrollar? El ser creativo, confiar en sus propias capacidades. Entonces, una anécdota. Yo empecé a hacer mis estudios de maestría y doctorado en una universidad del exterior. Yo lo hice porque lo quería hacer como proyecto de vida, porque en Colombia en ese momento muy costoso, era como, era como un negocio, no tenía tiempo, tenía que dejar de trabajar para estudiar y yo lo quise hacer como proyecto de vida, para mí, porque yo algo que soñaba desde pequeño, cumplí mi deseo ardiente. Y en Colombia no a veces está acostumbrado a que no escribe algo y muchas veces le critican porque tiene un error ortográfico o cualquier elemento ahí y a veces se sienten esos pares académicos y te lo por debajo te quieren hacer sentir mal. Y una vez está tan acostumbrado a que todo lo que recibe es crítica y malo, nada constructivo, entonces llegó un momento donde yo enviaba mis trabajos y no me decían nada. Y es que lo estoy haciendo mal. Cuando yo dije la retroalimentación, no vea, estos elementos están bien, la ortografía se corrige con un corrector de estilo, estos elementos son para mejorar el elemental, sigue adelante. Entonces no me di cuenta, venga, porque en el exterior muchas veces se escribe y se investiga más, se promueve eso. Yo por eso en el SENA he creado un semillero virtual, se llama Einova CNM, donde apoyo virtualmente y es la invitación si quieren participar, vincularse en ese, donde hago unas estrategias y lo tenía en un mock, en este momento está en proceso de estructuración, lo voy a volver a sacar el año, finalizando año, para estructurarlo. ¿Para qué? Para que la gente aprenda a investigar, a buscar, a cambiar su proyecto de vida, a generar ideas, nuevos proyectos, donde esa filosofía que traigo es, ojo, aprende a creer en ti mismo, en tus capacidades. No hay mal proyecto, sino mal redactado. Hay que enseñar técnicamente cómo mejorarlo. En la NASA había un letrero, el abejorro, su cuerpo está aerodinámicamente diseñado para que no vuele y tiene unas alas muy pequeñas y un cuerpo muy grande. ¿Por qué vuela el abejorro? Porque no escucha esas malas críticas, sigue adelante, hay que ser terco, seguir para adelante con nuestros sueños, recibir aquellos elementos que me construyan, pero si me van a destruir, si alguien a veces te critica porque te quiere por debajear, porque está surgiendo, entonces que te resbale como piel de cocodrilo, seguir para adelante. Entonces ahí es donde entras otro elemento, asumir dificultades como una oportunidad para aprender, practicar la conciencia plena, ser consciente de las potencialidades, limitaciones. Y lo que no sé, entonces para eso hay expertos, puedo consultar, hoy en día podemos aprovechar, tenemos en el celular una tecnología superior que la que lleva el hombre a la luna en el año 60, los años 60. Entonces, ¿cómo podemos a partir de eso seguir adelante y luchar? Entonces, ¿cómo podemos echar para adelante con eso? Entonces, y asesorarnos de expertos. En mi proyecto de grado, si ustedes ven la historia, en algunos casos, procesos he puesto unos talleres como actividades extra clase, está el hombre más rico de Babilonia. Eso ayuda a trabajar esa inteligencia financiera. Ahí lo tengo un audio de 20 minutos que lo puedes leer y entonces decía el caso. Entonces, tengo un recurso, entonces voy a comprar esmeraldas y le digo al carnicero y el carnicero eso que me dice, no, tengo que decirle al experto, al que sabe. Y eso es muy importante, vencer potenciales, limitaciones, para ver la vida con objetividad, con un prisma optimista, pero asesorarme de los que son. Rodarse de personas que tienen una actitud positiva. Nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que generalmente nos relacionamos.
Y entonces, ¿cuál es ese promedio de personas? Entonces uno tiene que crear asociaciones y disociaciones. ¿Con quién me quiero asociar? Que me construya y me dignifique. ¿Y con cuáles me tengo que desasociar? Si yo quiero echar para adelante y me reúno siempre con personas o en un bar, siempre tienen problemas, critican todo, todo lo ven mal, no me están construyendo. ¿Qué han hecho ellos en sus últimos años? Tengo que buscar relacionarme con nuevas personas. ¿Qué libros han leído? ¿En qué libros están construyendo? Entonces, ojo, entonces esos muy elementos muy importantes a tener, porque entonces eso nos ayuda que para ser resilientes no intentar controlar las situaciones, porque no dependen de mí, me van a estresar. Ser flexible ante los cambios, perseverante ante las metas planteadas y afrontar la adversidad con humor, buscar la ayuda de los demás y su apoyo social. Yo aplico en mi vida, no lamentarme. Yo nunca me lamento, doy gracias a Dios y sigo para adelante. Y a veces yo digo, eh, si ustedes ven, van a ver, yo tengo más de 60 libros publicados, no lo he hecho en la parte académica, lo he construido con mis estudiantes. Si yo me pongo perfeccionista, que todo esto tiene que ser perfecto, nunca hago nada, me arriesgo. Y sí, mejoro, pero hay que atreverse, hay que hacer las cosas. Entonces, hay unos procesos de resistencia también que tiene que ver muy asociados a este elemento de resiliencia y de la parte emocional, que es identificar y examinar antecedentes históricos, características sociales actuales, saber cómo son los índices de violencia en familia, política y vida. Esto ya si nos vamos al ámbito social, política y democracia, y competencias ciudadanas. Importante contar con competencias necesarias para interrelacionar de manera pacífica y constructiva a partir del reconocimiento de derechos humanos y la constitución política. Entonces ya actúo ya en mi escenario político, en mi escenario social. Ojo, están los derechos humanos, está la constitución política, y saber qué hay en ese. Entonces, cuando yo voy a interactuar ante una nueva comunidad, tengo que saber ese contexto, cómo es, conocerlo. Ahí es donde yo digo, examino, identifico esos antecedentes históricos, esas características sociales. Muchas veces vamos y queremos imponer lo que queremos sin saber esa cultura. Hay que conocer, conocer. Veamos, por ejemplo, yo decía, el cocodrilo tiene gran fuerza, pero ¿dónde está la fuerza del cocodrilo? En el agua, en el medio, en el contexto que se mueve. Si lo sacas fuera del agua, no tiene tanta fuerza y no es tan letal como dentro del agua. Entonces, todas estas competencias sirven para encontrar alternativas para llegar a consensos, resolver las diferencias mediante el diálogo y sin acudir a la violencia. Formar parte de grupos sociales implica convivir y cuidar, actuar de manera solidaria con las personas, cuidar el medio ambiente, las plantas, los animales, cualquier forma de vida es necesario cuando se habla de convivencia pacífica, en tanto compartimos el planeta, es nuestro planeta. Entonces, ¿qué conciencia tenemos? Boto mi basura a la calle o al recipiente, reciclo, ¿qué hago? Y eso no es por ayudarle a la empresa de aseo, oh, quiero una convivencia pacífica con el medio ambiente, estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Entonces, la conciencia debe empezar por uno mismo. Hablar de paz no hace referencia a ausencia de guerra, que eso es la paz negativa, sino porque muchas veces puede que no haya guerra y se esté cocinando un sentimiento negativo, como lo que nos pasó el año pasado al estar encerrados con la pandemia, crisis económica, social. No había en ese momento ausencia de guerra, sino que hay que buscar ese proceso de realización de justicia de los diferentes niveles de las relaciones humanas. Y muchas veces nosotros como colombianos y de algunas partes del país aceptamos las cosas y ahí es donde tenemos esos medios de esa participación ciudadana, los movimientos, pero que sean pacíficos, de cómo conseguir esa paz, pero resolver dificultades de forma constructiva con el fin de conseguir armonía. Si vemos un ejemplo de resistencia pacífica, vemos a Gandhi, cómo Gandhi ayudó a destruir un imperio con la resistencia pacífica. ¿Cuál era la base económica de los ingleses? La sal y las ropas, rompiendo así los paradigmas de la cultura. ¿Qué hizo? Estamos cerca al mar, de ahí podemos sacar la sal y nosotros construir nuestra propia ropa. Les empezó a destruir esa parte económica. Muchas veces en esta sociedad de consumo perdemos hasta nuestra cultura y nuestra identidad. Preferimos consumir esas bebidas azucaradas que los elementos naturales que da nuestra tierra se caen y se pierden. Nosotros entonces, ¿cómo tenemos esos elementos?
Entonces aquí entra otro elemento y concepto que es la motivación y el autoaprendizaje. Esa motivación que incluye los estímulos que mueven a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. Ese es el primer paso. Entonces cuando tú arrancas cualquier proyecto, lo primero que hay que buscar es la motivación. Si indagan lo mismo en el proyecto de Dorado, ¿cuál es el primer paso para iniciar un negocio, un proyecto? Entonces trazo unos elementos. Primer y segundo paso. Hay que traer la motivación. Si no estoy motivado, no hago algo. Se acaba, porque si se acaba la motivación, se acaba la voluntad y el interés. Entonces la motivación es esa voluntad para hacer un esfuerzo, para alcanzar metas de la organización condicionada a la capacidad de satisfacer la necesidad personal. Si hay algo que no me beneficia, no encuentro motivación y no lo va a hacer. El autoaprendizaje es la otra capacidad de tomar el control, de hacerse responsable de la forma en que se adquiere ese conocimiento. Al adquirir conciencia y autoaprendizaje se desarrollan 4 habilidades: desarrollo de competencias y actitudes idóneas para el estudio, desarrollo de aprendizaje activo, aprovechamiento de recursos didácticos, autoevaluación, seguimiento del aprendizaje, cómo organizar y planificar. Entonces, si no tengo motivación y no logro esa capacidad de autoaprendizaje, la educación formal te puede generar dinero, pero el autoaprendizaje te va a generar riqueza, y riqueza de verdad, porque si yo hago y estoy motivado, puedo, hoy en día tenemos internet, medios, muchos elementos donde tenemos esa capacidad de aprendizaje. Muchas veces estos cursos o los elementos que tenemos con los asesores nos ayudan a orientarnos y validar y ahorrar mucho espacio, mucho tiempo. Y entramos a otro elemento que es el riesgo psicosocial, que va asociado a estas competencias emocionales. Se dice que hay riesgo en una situación cuando la previsibilidad es deficiente y hay amenaza para el que encuentra en tal situación. Es decir, en otras palabras, tiene que ver, es cuando yo estoy antes de que pase, creo que lo que va a pasar es una amenaza o es una situación. Es como ese sexto sentido que yo tengo. Entonces, ahí viene. Entonces, muchas veces esos riesgos sociales son aquellos factores que llevan a cada persona a romper esa salud mental. Muchas de las enfermedades físicas vienen de esa parte emocional que no está bien trabajada y nos ayudan entonces con esos elementos de ansiedad a no tener buenos hábitos alimenticios de nuestro cuerpo y nos desencadenan muchas veces. El cuerpo se enferma porque pide a veces el descanso, la tranquilidad mental. Entonces, esos riesgos van desencadenando esas conductas desviadas y anormales que afectan a la persona y a la sociedad. Y eso conlleva ese riesgo psicológico a un impacto social que se van originados ante un constante desarrollo de nuestra sociedad, afectan el área psicológica, socioeconómica, biológica, social de los individuos. Los riesgos que irrumpen con la salud mental de los individuos son los que veremos a lo largo de los capítulos de este curso. Entonces, ¿hay qué tipología de riesgo psicosocial? Primero, ausencia de cobertura específica. Si está cubierto o no la situación de salud o enfermedad, esto es sistema previsional de salud. Tenemos que en el caso de Colombia tenemos el sistema de salud y de seguridad social. Están las personas que están en el sistema, que son contribuyentes, y las que no, que están en el sistema. Hoy en día ya todos tenemos que tener SISBEN y estar registrados en el SISBEN, nos catalogan. Pero aquellos que no tienen en ese momento la parte de salud, porque no estás trabajando, está ese sistema de seguridad social. Y también hay otro, pues, que está ahí. Es un sistema que tiene sus deficiencias, pero también tiene esos otros elementos que aportan. Hay problemas económicos laborales. Entonces, por ejemplo, en lo económico, el ingreso que cada uno por cabeza es per cápita, laboral si trabajo o no, y dónde trabaja si hay riesgo laboral o no. Generalmente los dos primeros son significativos, el económico y laboral, porque si no estoy recibiendo ingresos, si no trabajo, entonces ¿cómo lo genero? ¿Qué puedo hacer para hacer eso? Y vemos hoy en día cómo personas pueden construir su talento, si construyen y van trabajando en sí, tienen en un plan. Entonces vemos, que los influencers, que los youtubers, que las ideas, cómo podemos mostrar lo que vendemos, crear grupos y aprovechar esa riqueza. Pero eso no se hace si no tengo una buena inteligencia emocional. El nivel de educación, los conocimientos específicos, cuánto saben de salud bucal, por ejemplo.
Problemas de vivienda, infraestructura sanitaria, conflictos familiares, estilos de vida pueden llevar a cabo una buena o mala calidad de vida. Todos estos son elementos que tienen que ver con ese riesgo psicosocial. Hay unos factores de riesgo psicosocial que se agrupan en 5 categorías. Las dos primeras, hay relaciones estadísticamente significativas entre las que encontramos. Previsión, el ingreso, la vivienda, nivel de escolaridad y estilos de vida. Entonces esas categorías tienen que ver, entonces estas son, por ejemplo, ISAPRE, FONASA o indigentes, son esos elementos donde organizaciones que pueden tener en cuenta para apoyar o contribuir a esos elementos que tenemos. Ahora vamos a socializar las actividades de aprendizaje. Entonces la actividad del taller 1, entonces consiste en determinar las emociones que se requieren para el desarrollo de habilidades sociales. La CONSA, en un artículo científico que hizo, dice que para determinar las emociones que se implican en el desarrollo de habilidades sociales, debemos antes definir habilidades sociales como ese grupo o conjunto de conductas que realiza el individuo, emite o envía o proyecta desde un contexto interpersonal, o sea, desde sí mismo, y que lo expresa a través de sentimientos, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado en alguna situación que respecta a las conductas a los demás y que generalmente resuelve problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Si se asume esta definición, se puede entender que hay muchas formas de relacionarnos con las personas, pero al apropiarnos de habilidades sociales es muy probable que esas relaciones mejoren con los demás y a su vez haya una mayor comprensión de ser individual de sí mismo. Y está entonces esas habilidades sociales como ese conjunto de capacidades, de actuaciones que han sido aprendidas y que implican la interacción entre lo personal, lo situacional, la conducta emergente, y su utilidad no solo se limita a resolver conflictos, sino también a mantener una conversación interesante, saludar cuando se encuentran un grupo de personas, dar las gracias, aceptar el cumplido, decir por favor, su utilidad, condicionar la vida de las personas que las aplican. Esas habilidades sociales se pueden clasificar de la siguiente manera. Habilidades básicas de interacción social. Sonreír, reír, saludar, presentarse en público, pedir favores, ser cortés y amable. Habilidades conversacionales, iniciar, mantener, terminar y unirse en conversaciones, como también participar en conversaciones grupales. Habilidades de relacionarse con sentimientos y emociones, ahorita hablamos de la empatía, esa expresión de autoafirmaciones positivas, expresar emociones, recibir emociones, defender los propios derechos y defender opiniones. Habilidades para afrontar y resolver problemas, como identificar problemas, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir y probar solución. Y habilidades para relacionarse con los adultos, cortesía con un adulto, refuerzo con un adulto, conversar con un adulto, solucionar problemas con adultos. Por consiguiente, en este desarrollo de habilidades sociales surge una serie de emociones que pueden ser negativas o positivas. Las negativas son como el enojo, el enfado, la molestia, el disgusto, el odio, la rabia, el resentimiento y el rencor. Emociones como la tristeza y el dolor generan otras emociones como el miedo y el deseo de huir. El miedo y el peligro producen otras emociones como son la ansiedad y la angustia. Perder el control produce frustración, impotencia, vergüenza y culpa. Y dentro de las emociones positivas se encuentran la alegría, la satisfacción, el gusto, el afecto, el cariño, la ternura, la confianza y la generosidad. Entonces es importante aclarar que las emociones son una reacción de un tipo subjetivo, o sea, depende de la persona. Y de acuerdo a los entornos acompañados, cambios incluso fisiológicos y tienen una función adaptativa que indican estados internos, personales, motivacionales y deseos. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto anterior y lo que aprendimos en este unidad 1 del curso y el material de formación de competencias emocionales, hay que detallar en qué consiste. Hay que analizar, recuerden que analizar es descomponer en partes. Sintetizar es después de analizar eso, poderlo resumir, compactarlo y evaluar la información relacionada a habilidades sociales que presenten frente a la siguiente situación. Entonces estamos analizando un caso. Tenemos dos personas, María y Marta. Ellas han discutido mientras decidían a qué jugar en el recreo. Y finalmente han jugado a lo que proponía Marta, aunque María este juego no le gusta en absoluto. Marta ha conseguido convencer a María, como hace siempre con todo el mundo. María aún no sabe cómo lo ha hecho, pero no está dispuesta a que se repita esta situación.
Entonces, con base a esto, ¿el taller en qué consiste? Identifique y describa al menos 3 emociones positivas y 3 negativas, tanto de María como de Marta al momento de la discusión. Después de identificar esas 3 emociones, describa 5 posibles escenarios, o sea, posibles situaciones que hubiera podido desarrollar si la emoción en particular hubiera sobresalido. Es decir, si hubiera sobresalido, por ejemplo, la emoción de María, ¿qué hubiera pasado? Proponga conclusiones a cada escenario planteado, conteniendo en cuenta las habilidades sociales inferidas en cada personaje, cómo puede María evitar que la situación se repita, y maneja un lenguaje técnico con base a los conceptos que hemos visto. Entonces, organiza un documento en Word y da respuesta a ese. Esa es la actividad que tenemos propuesta para el taller. Dentro entonces de esas actividades, como complemento, entonces ver el video como tal. Entonces, este es, entonces, si vamos otra vez de acuerdo a nuestro orden del día propuesto, entonces ya hemos nuestra agenda propuesta, hemos entonces sesión de preguntas, entonces vamos a verificar si alguien tiene una pregunta en el chat, pueden abrir el micrófono. Flores, ¿cuánto dura cada reunión virtual? Las reuniones virtuales duran en promedio 2 horas, más o menos. Por ejemplo, esta empezó a las 2:30, termina ahorita a las 4:30 más o menos. A veces pueden terminar antes o después, depende de la cantidad de elementos, el tema, la interacción de las personas. Esa es la pregunta que dio Freddy Flores. Entonces, muchas veces, por ejemplo, esta primera sesión, pues tuvimos que mostrar la herramienta en línea, socializar todo el curso. Entonces, si vemos en eso, se nos fue cerca de 40 minutos, ¿no es cierto? Muchas veces hay sesiones donde se explica el tema, si no hay preguntas, pueden ser más cortas. ¿Con eso hay respuesta a tu pregunta, Freddy? ¿Tania tiene alguna pregunta? Juan Pablo. Gracias, gracias, muy amable, profesor. Ok. Tania, ¿tienes alguna pregunta? Juan Pablo. Juan Pablo dice que no. Angie, ¿alguna Sí, pregunta? señor. Listo. Freddy, ¿tienes otra pregunta? No, señor, muy amable, gracias. Listo, entonces creo que con esto hemos terminado. Entonces el orden del día, entonces como conclusión, hemos explicado el manejo de las herramientas del curso, cómo ingresar a la plataforma, la socialización de cada una de las actividades, el contenido temático de la unidad 1 y socializamos el que debemos hacer en la actividad 1. Recuerden los criterios de calificación, son 70, 100 aprobado, de 0 a 69 no aprobado, debe repetir y todas las actividades están disponibles para que las repiten cuantas veces estimen. Entonces les agradezco la participación, ya que no hay más preguntas, entonces damos como por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco su participación. Recuerden todos los medios de comunicación que tenemos establecidos. Les agradezco. Entonces, con esto entonces doy